Bien, a continuación le damos la bienvenida a Carolina Martínez Reyes. Ella es geógrafa especializada en estudios territoriales y planificación urbana sostenible, con un enfoque particular en zonas litorales y bordes costeros. Su investigación se centra en la relación entre el medio ambiente y el desarrollo urbano, con énfasis en la gestión de recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la resiliencia de los asentamientos humanos. La doctora Martínez ha trabajado extensamente en proyectos que promueven el desarrollo sostenible en comunidades vulnerables ubicadas en zonas litorales, integrando así la participación comunitaria en la planificación territorial para poder fomentar ciudades más equitativas y sostenibles. Con una sólida experiencia en el ámbito académico y en colaboración con organizaciones internacionales y locales, la doctora Martínez ha contribuido significativamente al conocimiento y las prácticas innovadoras en la gestión de bordes costeros, humedales urbanos y biodiversidad. Invitamos entonces acá al escenario, al estrado, la doctora Carolina Martínez Reyes, que nos va a presentar áreas metropolitanas costeras en Chile, desafíos para la sustentabilidad. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos y compartir este conocimiento que hemos ido generando durante los últimos años, especialmente porque nuestra costa y en especial las áreas metropolitanas que nos albergan han estado experimentando cambios muy rápidos, muy severos, a raíz de eventos extremos derivados de la componente antropogénica del cambio climático, pero también unos problemas que hemos ido incubando en las últimas décadas que quizás nos están pasando un poco la cuenta. Y podríamos decir que hoy en día tenemos un pequeño problema de ordenamiento territorial en la zona costera, especialmente en aquellos lugares que aglomeran grandes conglomerados urbanos y están formando estos lugares de afectación que una parte se relacionan con estos eventos extremos, pero otra parte con la articulación de los instrumentos de planificación territorial y con la estrategia de desarrollo que deberían entonces ir dialogando para generar esto que todos queremos, ciudades y sociedades más sostenibles, resilientes, ¿cierto? Y sustentables. Entonces, mi propuesta es conversarles sobre lo que hemos estado investigando en relación a las afectaciones de amenazas naturales recurrentes y eventos extremos en estos principales conglomerados. Principalmente destacar por qué la zona costera es un espacio singular, por qué la zona costera es un lugar que debemos resguardar, proteger a través de, ojalá, leyes y propuestas orgánicas que permitan asegurar el mantenimiento de los ecosistemas y principalmente cuidar la vida humana frente a los escenarios bastante adversos de cambio climático que vamos a tener en las siguientes décadas. ¿Por qué la zona costera es un espacio singular? Ha sido un objeto, ¿cierto?, de atención durante muchos cientos de años. Ha sido un tema también que está incorporado al derecho romano muy antiguo y que está también incorporado a la mayor parte de las legislaciones de países con modelos de gobernanza exitosos. Y bueno, frente a este contexto, ¿por qué la zona costera está permanentemente siendo afectada, especialmente en Chile, por amenazas que son recurrentes, que están en nuestros instrumentos de base, principalmente la LOGUT? Hay un artículo que está en discusión, ¿cierto?, del 2.117. ¿Cómo dialogamos nosotros con los eventos extremos? Es parte entonces de la discusión actual de cara a los desafíos que tiene también Senapred en relación con los mapas de riesgo. Y bueno, también un punto 3, analizar las brechas normativas que tenemos hoy en día respecto a protección costera. ¿Por qué estamos hablando de una ley de costa hoy? Porque hay 2 mociones ya parlamentarias que se han incorporado al Parlamento para hacer más cercana esta necesidad de cambio normativo. Y bueno, ¿en qué estado está la actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que también empezó en mayo de este año y debería cerrarse a fines de año para poder avanzar hacia un concepto de zona costera, relevando un concepto más bien científico
no considerado dentro de la actual Política Nacional de Uso del Borde Costero del año 94, y nosotros deberíamos quizás como gobiernos regionales y comunas costeras avanzar hacia el concepto de zona costera, transitar en los próximos años de borde a zona costera, pensando también que hay unas medidas de adaptación. El plan de adaptación en los siguientes 5 años va a requerir también pensar en zona costera, porque está incorporado en esta ley marco de cambio climático el concepto de zona costera. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. Yo espero también que podamos tener algún espacio de preguntas y responder, ¿cierto?, algunas inquietudes que puedan ir quedando a la luz de esta conversación. Y bueno, tenemos esta situación entonces ahora, unas áreas metropolitanas que están ya constituidas, otras que están en espera. Ustedes mejor que nadie saben esos procesos, pero la mayor parte de nuestros conglomerados urbanos están localizados sobre ecosistemas marino-costeros de muy alta fragilidad que se degradan fácilmente cuando suponemos usos que son incompatibles. Principalmente las zonificaciones costeras han intentado relevar esto. Durante estos 30 años de aplicación de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, solamente tenemos 2 regiones con zonificaciones asumidas. Ahí hay también un problema de fondo, pero básicamente las zonificaciones no se articulan de manera fuerte con instrumentos de planificación a escala comunal que deberían entonces ordenar, consensuar los usos y dirigirlos principalmente a estos escenarios de cambio climático, que son los que nos interesa adaptarnos de manera rápida, porque esta costa está cambiando también de manera rápida. Vamos a ver acá que la zona de Concepción, que es parte de la evidencia científica que quisiera transmitir, está una gran área metropolitana que generalmente se inunda con pics pluviales cuando hay una fase cálida, por ejemplo, del Enos. Pasó en 2023, gran parte de los ríos andinos tuvieron unas avulsiones muy grandes y problemas graves de inundaciones, y que están hechas sobre los espacios ocupados por antiguos deltas. Podríamos decir que el Gran Concepción está sobre un espacio deltaico que fue con gran parte de una dinámica de la cuenca del río Biobío y que también sostuvo uno de los deltas más grandes que tenemos en el país, y que también permitió el tránsito de los sedimentos del volcán Antuco cuando durante el Terciario el volcanismo empezó a hacer mucha actividad y comenzó entonces a transferir sedimentos para formar los suelos de fundaciones que tenemos en nuestras principales metrópolis. Valparaíso, Viña del Mar, Concepción están hechos a través de sedimentos derivados de esta dinámica cuenca-océano. Y así también la llanura de San Pedro, que aglomera a San Pedro de la Paz y Coronel, también parte de la llanura, procesos bastante importantes de sedimentación que han permitido el desarrollo de humedales costeros, también línea de paleocosta y una serie de evidencias muy antiguas que los procesos eustáticos, principalmente asociados al último gran cambio ambiental que tuvimos en el planeta, principalmente el óptimo climático, un proceso de cambio global que cambió la naturaleza de las costas del mundo y le entregó sus principales rasgos. Nos pasó entonces estas afectaciones a través de playas que se iban formando, humedales que también iban transitando con los paleoclimas, y se fueron configurando entonces nuestros rasgos de costa que hoy en día disfrutamos y que son lugar de base del turismo estacional y parte también de las actividades económicas que nosotros tenemos en estas áreas metropolitanas. Entonces, gran parte de la población del país está en estas áreas metropolitanas, pero que están conviviendo en ecosistemas marino-costeros que tuvieron una edad principal de creación durante los últimos 2 millones de años atrás. Esos son los ecosistemas, esa es la edad de la costa que nosotros tenemos hoy en día como parte de esta relación sociedad-naturaleza, si se quiere. Entonces, en nuestro centro UC, Observatorio de la Costa, hemos estado ya tratando de generar evidencia científica, recogiendo desde la interdisciplina un esfuerzo también, tratando de sumar distintas disciplinas científicas para dar cuenta de esta complejidad que tenemos en la costa. Porque por definición, cierto, la costa es un sistema complejo, pero en los últimos, yo diría, 4 o 5 décadas, estamos viendo estos procesos que se ven acá, que derivan de alta antropización, principalmente por crecimiento urbano,
crecimiento urbano disperso, principalmente urbanización, sobre campos dunares, muchos lugares ocupando playas, muchos lugares ocupando sectores rocosos, Punta Piquero es un caso, San Alfonso del Mar y tantos otros que tenemos literalmente dentro de la costa. Entonces tenemos un crecimiento urbano, podríamos decir, desbordado, un crecimiento urbano muy intenso que está generando ocupación principalmente en áreas rurales que tienen también una función ecosistémica importante. Entonces la ciudad está creciendo a lo largo de ejes costeros de manera desbordante. Está también generándose una ocupación irregular. Si nosotros pudiéramos caracterizar quizás la zona norte, la zona centro, hay una ocupación irregular, todo más campamentos. Los campamentos están llegando también al Golfo de Arauco. La migración también está generando muchas transformaciones en los indicadores de vulnerabilidad social, que son los que debemos sumar para nuestros mapas de riesgo. ¿Cuáles son estas transformaciones que nos están afectando el espacio costero como sistema socioecológico? Es algo que vamos investigando, pero las dinámicas son tan rápidas, son tan intensas, que no alcanzamos a generar diagnósticos cuando ya está viniendo el siguiente cambio. O mientras estamos en eso, hay un terremoto, hay un tsunami, hay un aluvión, y si no son los incendios de urbano, ¿cierto? Urbano forestal, como los que tuvimos en Viña y tantos otros casos que ya voy a ir mostrando. Tenemos algunos instrumentos de planificación que van mucho más lentos frente a estas dinámicas. Hay comunas costeras que tienen planes reguladores de los años 80 que no han sido tampoco actualizados en relación con sus áreas de riesgo. Por eso tenemos una costa, además de antropizada, se ha ido construyendo socialmente el riesgo. Y eso hace entonces que esta costa sea vulnerable. Que tengamos también problemas de elitización del paisaje, áreas que por llevar el concepto de sol y mar a los proyectos inmobiliarios se va también elitizando el paisaje y se va segregando a la población para generar bolsones, ¿cierto?, de personas con un alto potencial a ser afectado por amenazas naturales recurrentes, como hemos tenido tantos tsunamis en el país. Entonces, es una costa en general vulnerable. Es lo que nos ha ido arrojando los resultados analizando los 3 últimos censos. Las áreas de vulnerabilidad no se han ido reduciendo a medida que avanzamos en censos, sino que se van aglomerando en torno a la construcción social del riesgo, principalmente por esta manera de ocupar la costa, por esta manera de elitizarla, por esta manera de segregarla. Y bueno, tenemos bastante afectación, principalmente en 2015 fuimos testigos del primer meteotsunami que tuvimos en Sudamérica. Este evento de agosto de 2015 nos generó una afectación. A quienes conocen Viña del Mar, la inundación por sobrepaso llegó a la calle principal de San Martín, se generaron daños también a las vías férreas, se generó bastante cambio morfológico y morfodinámico en nuestras playas urbanas. Ahí pasó, ¿cierto?, un antes y después en la relación con el estado de salud de nuestras playas. Y nuestros últimos estudios entonces están arrojando una alta tasa de erosión costera en la mayor parte de los litorales arenosos localizados entre Arica y Puerto Montt. Si perdemos las playas, ¿qué va a pasar entonces con la adaptación al cambio climático? ¿Qué pasa con la afectación en cadena hacia los campos dunares? ¿Qué pasa con los humedales costeros, los humedales, ¿cierto?, que queremos proteger con la ley de humedales urbanos? Porque la costa es un sistema, ¿cierto?, de interacciones donde se afecta la playa, se afecta también a lo que está al lado, ¿cierto?, los campos dunares y los ambientes de desembocadura. Y por lo tanto también, especialmente en el sur, existe un alto extractivismo. Tenemos un problema también cómo estamos usando los fiordos en el sur de Chile, principalmente con la acuicultura de salmones y otras actividades que también se van tensionando, ¿cierto?, las formas de ocupación de pueblos originarios. Ahí ya sabemos lo que pasa, ¿cierto?, con la ley Lasquenche y otros instrumentos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros usando estos ecosistemas para que puedan ser conservados, preservados, para que nuestras generaciones futuras puedan también tener un mejor desarrollo humano, que es lo que todos estamos buscando? Entonces, ¿cómo podríamos reducir a esta explicación en una sola foto o quizá en unas cuantas imágenes? Creo que nunca esta costa había tenido tanta atención como fue el último año a raíz de los socavones, ¿cierto?, de las dunas.
¿Y cómo es que llegamos a eso? A ocupar estos ecosistemas, a este nivel, ¿cierto?, de antropización, a estos esfuerzos, ¿cierto?, por proteger en los años 80 a través de santuarios de la naturaleza. ¿Cómo es que nosotros llegamos entonces a tener estos paisajes? Ya les decía, sectores de la costa que están con distintas formas de ocupación, formales o informales, que contrastan porque ambas formas de ocupación van a ser igualmente afectados cuando venga el tsunami o cuando venga un terremoto de magnitud sobre 8, porque ya sabemos, ¿cierto?, que los terremotos de magnitud sobre 8 generan sí o sí un tsunami de magnitud 4, es decir, aquellos tsunamis que pueden inundar hasta la cota de 25 metros, por lo menos, dependiendo, ¿cierto?, del lugar. Entonces, ¿cómo estas formas de ocupación interactúan con las amenazas que sabemos son recurrentes porque forman parte de nuestro contexto geográfico? Esto entonces va nuevamente elitizando, va segregando nuestro territorio costero, concebido en muchos lugares con gobernanzas costeras exitosas como parte del dominio público, como parte de estos ecosistemas que son considerados bienes comunes, cuya discusión hasta ahora no está tan cerrada. Quizás uno de los campamentos, de las formas de ocupación irregular están en el norte de Chile. Barranquilla es un caso, Puerto Viejo, ¿cierto? Conocerán mejor estos casos. Cartagena quizás con la Gran Duna, pero también tenemos muchos otros casos, estos para quizás mostrar lo más emblemático. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos, cierto? ¿Qué cosa tenemos que resolver? Y que es una labor de todos, ¿cierto? Desde la ciencia, de poner la mejor evidencia científica a la toma de decisiones, para que la toma de decisiones pueda considerar esa evidencia y justamente consensuar, identificar las incompatibilidades que se requieran. Tenemos una costa muy diversa. No somos un país pequeño con un solo ambiente morfoclimático, con un solo dominio morfogenético. Tenemos un territorio con unas gradientes latitudinales de climas. Hay unos gradientes que nos van diferenciando paisajes. Farallón costero, zonas, ¿cierto?, de humedales y estuarios micromareales, el dominio del oleaje, hacia el sur el dominio, ¿cierto?, de la herencia glaciar, los fiordos, ¿cierto?, y los ecosistemas de más alto valor natural que tenemos en el planeta. Y porque Patagonia es una zona de reserva de la biosfera y ahí tenemos los lugares menos antropizados, por lo tanto de mayor calidad quizá natural, y son los lugares que se están transformando entonces de manera muy rápida por estas formas de actuación, estas formas de uso. Entonces, ¿qué sería la costa? La costa es un borde. La costa es un espacio que se puede asimilar al espacio interior de los continentes. Podría ser lo mismo un plan regulador que opere sobre el Valle Central o la zona de montaña, la cuenca alta, no sé, el Mapocho podría ser. ¿Por qué la costa necesita un tratamiento especial? Porque llevamos décadas, desde la creación de los primeros libros de base de geomorfología costera, los primeros libros de base de planificación física del territorio, lo ha dicho Gómez Orea en sus textos, de Tricar en aquellos años, estamos hablando de casi 60 años ya, de literatura científica robusta que nos dice que la costa es sensible, la costa es altamente resiliente, pero resiliente para eventos de la naturaleza. No es resiliente para eventos de las actividades humanas. Podemos perder un ecosistema que le ha costado al planeta un tiempo de 10.000 años o incluso 2 millones de años atrás, perderlo en unos pocos años por formas de actuación disfuncionales y poco acordes con esta fragilidad. Y bueno, la costa es súper difícil definirla porque justamente en la mayor parte de los libros más reciente nos dice que es una zona de interfase y que tiene un ancho variable. Y como cada lugar del planeta está sometido a factores de cambio que son específicos para esa costa, los factores de cambio no pueden homologarse por igual a todos los lugares del planeta. Y nosotros tenemos por origen el factor tectónico como el que más nos gravita. Argentina, Brasil, por estar en un margen pasivo, son sus procesos litorales y el oleaje de tormenta y tiene toda la morfología quizás ordenadito en secuencias sedimentarias que se pueden reconstruir, pero nuestra costa
no tiene esa posibilidad porque todos los terremotos con los cambios verticales están desordenándonos esa evidencia. Y hay que poner entonces ahí a prueba mucha fuerza científica para poder reconstruir por región el cómo esa costa se formó y el cómo esa costa puede resistir ciertas actividades económicas que estarán bien para la primera región, pero para la región de Valparaíso no están bien. Entonces, por eso la costa es una zona de interfase, donde procesos de origen marino interaccionan con procesos de origen terrestre. ¿Qué hace eso en una escala de tiempo de 2 millones de años? Bueno, muchos ciclos marinos, muchas transgresiones y regresiones marinas, muchas fases donde la costa trató de formarse como playa expuesta o como una zona de interfase de desembocadura, porque los paleoclimas fueron entonces activando ciertas componentes de transporte sedimentario, de denudación de la o alteración de las rocas, procesos de acomodamientos, por decirlo así, del mar respecto de la posición actual que han tenido. Entonces, por eso son tantos factores de cambio. La litósfera, ¿cierto?, la atmósfera y la hidrósfera interconectadas van generando afectaciones en una zona que es muy pequeña a escala planetaria. Si sumamos la superficie de todos los continentes del planeta, vamos a ver que quizá es el 10% o el 20% de los territorios completos que tenemos en el planeta, pero tiene la posibilidad de suministrar cerca del 70% de los servicios ecosistémicos que tiene el planeta. Principalmente regula el clima, abastece de agua, es una zona de mitigación principalmente de energías extremas, de amenazas naturales y principalmente oleaje extremo, y es un lugar de restauración por excelencia que por siglos y quizás de muchísimos años ha sido protegido y conservado como bienes del reino, como patrimonio que las sociedades tienen para poder desarrollar la vida que nosotros pretendemos hacer, que hoy en día le llamamos sostenibilidad para el bienestar, ¿cierto?, humano, desarrollo humano, ¿cierto?, o lo que Manfred Machneff llama, ¿cierto?, necesidades básicas para la felicidad humana, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la costa en Chile? Si asumimos que tenemos varios factores de cambio. Tenemos factores de cambio entonces asociados a los terremotos de subducción, que a través de cada terremoto va generando un cambio vertical. Con el terremoto del 60 tuvimos muchos metros de cambio en la geografía del sur de Chile, áreas que no eran sectores de navegación, ahora lo son. Con el terremoto de 2010 tuvimos en el Golfo de Arauco alzamientos costeros que fueron del orden de 2 metros, cambios en la línea de base de los grandes ríos. Hubo que hacer muchos años dragados para que los botes de pescadores pudieran entrar a esos ríos. Muchos cambios que nos van cambiando la naturaleza de la costa, pero también van cambiando la manera en la cual usamos esos recursos. Hay una adaptación en las pesquerías, hay también una adaptación en las ciudades, cómo nosotros vamos a construir estas ciudades. Y la costa también tiene una conexión longitudinal, porque en general estas bahías que se ven acá, como formas que las podemos encontrar en muchos lugares de la costa del planeta, tienen formas que le llamamos ubicuas, formas que tienen distintas formas en planta, que pueden ser grandes playas de ensenada, playas encajadas o playas de bolsillo. Distintas jerarquías, pero las encontramos en su forma en todos los lugares de las costas del planeta. Y son nuestras unidades de gestión. Generalmente esas unidades las separamos, como se muestra en la imagen acá, en 2 comunas. ¿Quién se hace cargo del estuario y de la desembocadura? Si la ribera sur del río Maipo es de la comuna de Santo Domingo y la ribera norte del estuario Maipo es de la comuna de San Antonio. Los límites administrativos han sido implementados principalmente en ambientes de desembocaduras que tienen que ser también mejor gestionados, mejor pensados bajo esta visión sistémica, porque la visión que tienen cada comuna pueden ser muy contrastadas. Visión de puerto, visión, ¿cierto?, de paisaje, elitizado también, un paisaje con muchas áreas rurales, un paisaje donde las personas en San Antonio no tienen acceso al mar. ¿Qué hacemos entonces en estas realidades? Una costa conectada transversalmente a través de procesos litorales y transporte por deriva litoral, que es lo que nos corresponde a nosotros, pero también una costa conectada transversalmente
con las cuencas andinas, las cuencas hidrográficas, donde principalmente las principales cuencas son la fuente sedimentaria de nuestros litorales arenosos. Si nosotros alteramos el transporte sedimentario de las cuencas, alteramos el caudal ecológico, no le llega entonces agua, ni sedimento, ni nutrientes a los ecosistemas aledaños que necesitan que esos sedimentos sean trasvasijados al mar y ser retransportados por las corrientes litorales para que esos sedimentos abastezcan, por ejemplo, 100 kilómetros hacia el norte a las playas, por ejemplo, en el caso del río Maipo, a las playas de Cartagena, que está con una erosión severa, o la cuenca del Marga Marga, que también tiene una erosión importante hacia la playa de Reñaca. Entonces tenemos una costa que se está moviendo todo el rato, no es una costa calma, es una costa que hace cambios muy rápido, que los alzamientos nos cambian también las actividades económicas y la realidad de las ciudades. A medida que estos terremotos van desarrollándose, podemos aplicar las fases del ciclo sísmico, donde incluso para terremotos sobre 9, 9,5 debemos esperar 300 años para que pueda volver a ocurrir un terremoto como ese. Pero cada región en el país tiene un ciclo sísmico que le corresponde a una dinámica de la zona de subducción para poder entender que en algún momento terremotos sobre 8 o sobre 7 van a poder afectar entonces la zona costera. Quizá el principal factor de cambio que nosotros tenemos en nuestra costa es justamente los terremotos de subducción y la relación con la cuenca hidrográfica, que es la cual aporta los sedimentos para que nuestros litorales arenosos funcionen. Y estas son parte de la literatura científica que hemos relevado. Estos mapas no son recientes, pero nuestra costa, si nosotros, no sé dónde está aquí aquí. No es una zona de borde. Yo tengo ahí marcado el concepto actual derivado de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, donde llega prácticamente nuestro borde costero, que es más o menos la interacción oleaje-playa-duna, que es la zona intermareal. Y la zona costera, de acuerdo a la literatura científica, hasta son los mapas de Pascoe, Fenton-Coy, están también para la zona de La Serena, está animada por campos dunares muy extensos que pueden tener distancias incluso de un par de kilómetros hacia el interior, donde esas dunas, cuando van evolucionando, van alcanzando un rasgo fisiográfico por excelencia que tenemos en la costa, que es un acantilado fósil, sobre el cual generalmente las dunas se van depositando. Si nosotros incorporamos acá este mismo concepto, pero lo vemos en el mapa, vemos entonces que estas líneas de acá son líneas de paleocosta, lugares donde el mar estuvo estacionario y fue entonces desarrollándose procesos de incorporación del agua de mar hacia el continente y procesos de salida a través de estas regresiones y transgresiones marinas que estuvieron ocurriendo durante los últimos 11.000 años. Y esos procesos fueron dejándonos estos rasgos geomorfológicos que son los que nosotros hoy en día usamos para nuestras economías básicas y nuestra interacción con las ciudades. Gran parte de la zona central está construida así, principalmente el Golfo de Arauco es una zona muy parecida acá, hay unas diferencias hacia el sur por la herencia morfogenética de los glaciares y quizá una diferencia también en el norte por el farallón costero. Este es el caso del área metropolitana de Concepción. Es un área, si uno agudiza bien acá el ojo, puede verse como un gran tómbolo que fue depositando materiales a medida que el río Biobío se iba encauzando desde la bahía de Concepción al Golfo de Arauco, que es donde hoy en día desemboca. Y toda esa ciudad, que es el Gran Concepción, está hecho sobre arenas, principalmente negras, que fueron depositándose por efecto de las avulsiones que tuvo el volcanismo activo, principalmente el volcán Actuco. Y cuando vino el terremoto del 60, vino mucha gente de Alemania para ayudarnos a entender los suelos de fundaciones donde estaban localizándose y proyectándose los grandes conglomerados urbanos. Y bueno, desde los años 60 que están estudios, principalmente de geólogos alemanes, que nos dicen que estos lugares son los peores lugares para fundar ciudades y que lo más probable es que tengamos que lidiar con amenazas naturales recurrentes como los terremotos, los tsunamis y también las crecidas de río.
y no nos están contando ahora entonces ninguna novedad, porque esa información está desde los años 60 disponible en Chile, pero esa información no suele generalmente vincularse a esta realidad. Entonces, ¿cómo reacciona la costa? Inundándose, generando liquefacción o generando estas áreas de inundación por crecidas de río, que ya los tuvimos en esta zona el 2006, que fue también coincidente con una fase cálida, y pasó entonces nuevamente el año pasado, afectando la mayor parte de los ríos andinos de la zona central. ¿Y cómo se demuestra entonces que hacia 2 kilómetros hacia el interior tenemos zona costera? Justamente porque en esas áreas que están marcadas acá podemos ir haciendo prospecciones, sacando conchillas, mandándolos a datar y obteniendo dataciones por radiocarbono y estableciendo que ahí estuvo el mar generando ecosistemas marino-costeros. Entonces, por mucho que nosotros queramos rellenar y asentar ciudades, ese lugar tiene memoria, como lo tienen los humedales, y cuando ocurra el gran evento, entonces esto va a reaccionar, generando nuevamente liquefacción, inundaciones y sobre todo pérdida de naturalidad, porque estos ecosistemas están acá preservándose. Revisando, esta es una foto antigua de Google, pero prácticamente esto ya está bastante conurbado. El Golfo de Arauco entonces tiene un proceso rápido de conurbación, pero periurbanización. El urban sprawl acá es muy intenso y están siendo tomadas todas estas áreas sin que alcancemos siquiera a estudiarlas, sin que alcancemos a generar la evidencia para entregárselos a ustedes y que ustedes puedan identificar las áreas que son compatibles o no. Bueno, los pozos, esto solamente lo muestro para dejar la evidencia que esto es así viable de utilizar. Esto es la zona de Carampangue, en el Golfo. Acá a 7 metros de profundidad se encontraron estas conchillas que se fueron a datar. Y acá entonces nos dio la edad de la transgresión mayor durante este Holoceno medio, estamos hablando de los últimos 10.000 años, nos dio una edad más o menos de 7.000 años, donde el mar ahí estuvo posicionado, generando estas playas, estas líneas de paleocosta, que son ecosistemas de tan alta valoración ambiental que cuando las erradicamos empezamos a generar las afectaciones. ¿Dónde se ha ido construyendo? Justamente la zona de crecimiento de Concepción, en la zona que se consideraban pantanos, vegas, marisma, en los lugares que tenían la peor valoración económica del suelo y que fueron entonces siendo lugar de reasentamiento de campamentos de la zona de Concepción, y nació así entonces Bocasur, que es una de las áreas más vulnerables que yo diría, ¿cierto?, tenemos en áreas metropolitanas costeras. Y justamente porque en estos lugares que tiene una planicie muy baja, que no lleva más allá de 8 a 10 metros, colinda abruptamente con este sistema montañoso que es la cordillera de Nahuelbuta. Entonces, todo lo que está entre la planicie de playa, donde está esta forma de ocupación, con la cordillera de Nahuelbuta, esa es una zona de dominio costero, es una zona, si quieren, de influencia costera, que está pasando a una urbanización rapidísima, y es lo que se afecta, de acuerdo a las investigaciones de nuestros colegas de Tsunami en Sejidén. El tsunami debería llegar a la mitad de esa zona. Un tsunami de terremoto 9.2 entra por la cuenca de los Batros y inunda también la zona de San Pedro acá de La Paz, pero la zona de Bocasur, y por supuesto afecta también la zona de Coronel. Algunos de los ejemplos que hemos estado tratando de aportar, principalmente la actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, es relevar esta información que está disponible y ponerla a través de mapas para que las comunas costeras y los gobiernos regionales puedan usarla para poder hacer un deslinde, por lo menos provisorio, mientras nos ponemos de acuerdo en Chile qué es zona costera, que ahí tenemos un problema, ¿cierto?, de consenso, y llegamos entonces a establecer por lo menos un deslinde de línea de playa o de línea litoral mucho mayor que la zona vergonzosamente angosta que tenemos, que es un intermareal que no tiene más allá de 200 metros. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo que es vergonzoso? Porque por más de 100 años no hemos puesto a discutir esto, no le hemos puesto atención y estamos concentrando nuestros conglomerados urbanos en estos espacios donde también se construye el riesgo.
No es un problema poco, no es un problema menor. ¿Por qué? Porque en 10 años más vamos a tener el aumento del nivel del mar. Y si estamos apenas con la erosión costera, ¿qué vamos a esperar en 10 años más con un aumento sensible del nivel del mar? Aunque algunos colegas nos dicen todo lo que el cambio climático esté diciendo en los modelos proyectados de emisiones 8.5 del IPCC, el terremoto lo modula, el terremoto lo disminuye, pero puede ser efectivo, pero no puede ser efectivo. Y si tenemos nuevamente otro 8.8, ya sabemos nuevamente 500 personas más muertas, nuevamente reconstrucción cuantiosa y cuántos procesos de reconstrucción entonces vamos a hacer en los siguientes 10 años. No solamente por tsunami y esto, los incendios también llegaron para quedarse. ¿Y cuántos incendios ya tenemos en los últimos 3 años? Los incendios de Viña quizás fueron uno de los aspectos más intensos que nos ha tocado vivir como investigadores. Quizás uno de los terrenos para generación de evidencia científica más crudos que hemos tenido en muchos años. Por eso digo que es algo importante lo que nos está pasando. Evidencia entonces de que los terremotos de subducción nos generan cambios verticales y la costa tiene que reajustarse. Si la costa se tiene que reajustar en las líneas de base, se incrementan, por ejemplo, las playas. A Lebu, el terremoto de 2010 le devolvió la playa. Acá los colegas geógrafos conocen bien esos casos, porque lo vivimos, y estuvimos ahí haciendo muchos terrenos. Acá en Tubul aparecieron muchos fósiles, el Mioceno aflora también ahí, pero a Lebu le devolvió la playa al terremoto. Luego de que construyera una costanera en la anteduna y tuviera durante los 2 años anteriores una tremenda erosión, no tenía playa. Y justamente esa costanera fue para incentivar la diversificación de actividades económicas para motivar el turismo. Y bueno, se echaron la anteduna y entonces la erosión sobrevino muy grave, el terremoto les devolvió, pero si consultan por las tasas de erosión que tiene ahora Lebu, pues obviamente tiene una de las tasas de erosión más altas que tenemos en el país. Entonces, básicamente toda la costa chilena está siendo afectada, lo que le hace un tsunami a un humedal costero, le saca la vegetación, ¿cierto?, de base, se pueden ver los alvéolos ahí, se modifica también las formas de ocupación, esa caleta Blasquenche fue muy importante también. Esa zona, nuevamente, por tener terrenos bastante de menor valor, se relocalizó mucha gente ahí y también se alteró una forma de vida que estaba vinculada a la extracción del alga, el pelillo, ¿cierto?, y la extracción de moluscos. Y durante los siguientes años, implementados los procesos de reconstrucción, una alteración muy grande del tejido social, y eso también, de alguna manera, hay que replantear los procesos de reconstrucción, que cada zona costera tiene sus singularidades y hay que tomarlos entonces de acuerdo, no como planes maestros genéricos e implementarlos a todos por igual, sino que reconocer esas singularidades. Y el terremoto de 2010 afectó también la playa de Santo Domingo a lo largo de 30 kilómetros de extensión. El terremoto generó una subsidencia de 40 centímetros en la zona de Pichilemu y de la zona de influencia de la zona del Yali, y generó entonces un recambio de la arena fina que tenía ahí, y la arena se encostró a lo largo de 30 kilómetros de largo, uno de los sectores más extensos, con gravas, con un espesor de por lo menos 1 metro, que quedó ahí permanente en los siguientes años. Las inundaciones que provocaron, bueno, el año pasado, le llegó a través de la pluma de los ríos sedimento fino a estas playas, pero nuevamente ha ido prevaleciendo este tipo de materiales, y también ahora Santo Domingo, una de las comunas que más retrocede dentro del país, pero se puede comparar ahí el 2001 con el 2012, y a medida que hemos ido avanzando, 2016, este encostramiento ha ido quedando, y por supuesto, al cambiarle el tipo de arena a la playa, cambia la morfodinámica. Y aparecen otros peligros del litoral, y aparece otro tipo de ecosistema, y eso también va cambiando la fisonomía. Si juntamos erosión costera, que son las líneas rojas, con la Cartachitsu en Cartagena, tenemos entonces unas áreas de inundación que pueden llegar a sobre 4 metros de inundación, que genera entonces que las personas se ahoguen. Y ahí estamos conversando más o menos sobre 2.000 personas
vinculados a un antiguo campo dunar que ya no se reconoce porque está totalmente encementado y construido, ¿cierto?, en ciudad. Algunas de las marejadas que ocurrieron en 2018 han dejado ver más de 2 metros en la playa. Una marejada con tormenta o sin tormenta puede tener incluso una capacidad de erosión rapidísima en todo el sistema de bahía que ocupa Cartagena y El Tabo, porque justamente la bahía está dividida en dos administrativamente, pero comparten el mismo sistema y diríamos el mismo problema. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que nosotros tenemos recurrentes? Voy a ir un poco más rápido también por si ustedes tienen preguntas. Y bueno, esto ya lo conocerán, es el listado, ¿cierto?, de terremotos y bueno, inundaciones, aluviones, erupciones. Uno podría pensar que el vulcanismo no nos genera problemas, pero como toda nuestra costa está articulada con la cuenca, si lo que llegue del volcanismo, del volcán en la cordillera de los Andes, va a afectar acá. Y acá esta afectación llegó en forma de lahar en el caso del volcán Chaitén. Si bien en este caso la erupción tuvo un desfase de unos cuantos meses cuando sobrevivieron los picos pluviales, todo el material aportado por el volcán se convirtió entonces en un flujo lodoso que generó una inundación en la bahía y unos problemas severos de conectividad que también de alguna manera complejizó más el proceso de reconstrucción. Fenómenos de distinta naturaleza, porque son parte de nuestra realidad geográfica con los cuales lidiamos y que van generando entonces de manera concatenada cambios geomorfológicos, pero cambios en el sistema socioecológico, en la manera en la cual nosotros nos hemos ido vinculando con nuestras actividades económicas. Entonces, esas zonas de interfase también es un criterio de deslinde que se está hoy en día conversando para la actualización de la política nacional, porque la costa no es solamente un sistema físico, sino también un sistema de conexión con actividades económicas muchas veces ancestrales. Y ese ejercicio tampoco lo hemos hecho hasta ahora. Es lo que tenemos, ¿cierto? Áreas que ocupan antiguos deltas, campos dunares, dunares en Santo Domingo. Esto es muy antiguo, quizá los resorts, estos de las brisas, son uno de los experimentos más antiguos que tenemos de urbanizar dunas vivas. En el caso de las dunas de Concón son dunas colgadas, que tienen miles de años, pero estas son dunas vivas, que cuando se cargan y tenemos un cambio morfodinámico asociado al terremoto, la arena no le llega a estas dunas, porque el viento no se puede el calibre de las gravas. Y cuando no se realimenta con arena fina, los campos dunares no se rejuvenecen y empiezan entonces a hundirse y a perder, y comienzan los problemas entonces de que las canchas de golf y las piscinas se empiezan entonces a hundir. Y ese es un problema grande para los municipios porque todos perdemos. Todos aquí no es un tema de quién pierde, toda la sociedad pierde. El Punta Piqueros y San Alfonso del Mar, entre dos humedales también, son parte quizás de los ejemplos más concretos. ¿Y cuánto le cuesta al Estado lidiar con esto? En los últimos 10 años podríamos sacar la suma, ¿cierto?, de cuánto es el costo de los procesos de reconstrucción por cada evento, contando incluso los incendios, ¿cierto?, forestales, pero esto generó un alto costo para el Producto Interno Bruto y también un proceso de adaptación y ajuste de por lo menos 10 años para las sociedades que han sido afectadas por estos casos. No está actualizado, acá no están los últimos incendios, pero más o menos reconstruimos cada 2 años algunos de estos procesos severos y eso también se suma al costo social. Hemos estado monitorando los procesos de reconstrucción también en áreas emblemáticas, áreas rurales, áreas periurbanas, ciudades pequeñas, ciudades intermedias, para ver cómo ha sido el impacto de los procesos de reconstrucción. Y quizás el efecto mejor es en el caso de Yico, porque ahí la comunidad, en este caso había mucho capital social para salir adelante post-desastre y de alguna manera la comunidad se reajustó, digamos, a las actividades turismo, gastronomía, etcétera. No fue el caso de Tubul, tampoco fue el caso de Dichato. Creo que hasta la fecha existen 3 tesis grandes y bastantes papers
para indicar que todas las obras de contención, de encauzamiento y de bulevar en Dichato no han ido generando la reducción del riesgo que se esperaba a esa fecha. Eso es parte de los estudios que se han estado haciendo. Los planes maestros de reconstrucción, hechos también para las 18 comunas, han sido particulares en cada caso. Se han ido pensando de manera similar, bulevares, viviendas tsunami resistentes, anti-tsunami, etc., pero para áreas rurales, periurbanas y urbanas. Es un poco lo que debemos pensar, porque si los planes maestros de reconstrucción no son una oportunidad para elevar la resiliencia de las ciudades, no podemos pensar que vamos a tener otra oportunidad más adelante, ¿cierto? No, esperando el siguiente tsunami, el siguiente terremoto para que esto sea una realidad. Si comparamos entonces el evento predesastre y postdesastre, tenemos las mismas áreas de riesgo. Cuando discutimos esto a 2 años del tsunami en Concepción, nos criticaban mucho que estábamos generando alarma nuevamente. Lo que estábamos diciendo es que no hubo cambio entre el antes y el después, y que de ocurrir otro 8.8 íbamos a tener las mismas consecuencias de ese evento anterior, que era justamente lo que queríamos remediar. Lo que pasó luego con esta, me voy a apurar un poquito, las áreas de Tubul, si ponemos un evento extremo de 1835 y 2010, es la misma área de inundación. Y si uno busca el mapa de CNG1000, eso está entero rojo por liquefacción. Y a Tubul también le llegan los tsunamis de 1877, 1878 del norte de Chile. Es decir, el tsunami puede llegar al Golfo Arauco también a generar afectaciones, por lo menos en 1 metro, 1,5 metros de inundación. Parte de lo que pasó con la reconstrucción, bueno, y esto lo conocen ustedes mejor que uno, porque ya estaba en muchos lugares, pero los palafitos tienen su razón de ser, ¿cierto?, para lidiar con la marea en el Chiloé y en otros lugares. Acá, bueno, le sirvió para incrementar la planta baja a muchas viviendas que no tenían una superficie como ideal. Entonces, hemos estado discutiendo. Esto entonces muestra los antiguos paleocanales del río Biobío, cuando era delta, se activan. Es una de las áreas con mayor intensificación de la urbanización. Y bueno, esto lo hemos ido analizando en cuanto a la relación de multihazard, muchas actividades de maquinaria extrayendo arena en la playa de Escuadrón, eso también se relaciona con las altas tasas de erosión. Lo que pasó también con la liquefacción fue muy común en el Golfo de Arauco, porque lo que eran marismas y humedales tuvieron esos procesos de extensión lateral. Cuando se urbanizó, las viviendas fueron las que se afectaron y, bueno, fue algo muy común. La intensidad de los procesos urbanos, si uno compara 2002, 2017 en la zona del Gran Concepción, lo rojo es una urbanización muy intensa a lo largo de las lagunas, que tienen cada vez un menor buffer de protección para ecosistemas que son también herencias paleogeomorfológicas de este sistema. Esto estamos por entregar también, es parte del trabajo colaborativo con la Universidad Santísima de Concepción, nuestros colegas que modelan tsunami, y estamos tratando de reducir en 30 minutos la velocidad de evacuación que tiene la gente de San Pedro de la Paz, en la zona de Caleta Lo Roja, porque para llegar a zona segura, en condiciones normales, las vías de evacuación actuales del actual Senapred se demoran por lo menos 45 minutos en llegar. Y no todas las rutas están hechas sobre la base de estudios detallados de las características geomorfológicas, las impedancias, para que las personas con inclusión, estamos hablando aquí ¿cierto?, también de inclusión, puedan llegar personas de tercera edad, sillas de ruedas, etc. Cómo una persona, ¿cierto?, puede salvar a llegar a cota segura en 45 minutos. Entonces, estos estudios se están entregando ahora para poder generar un mejor diseño de las vías de evacuación, que es el potencial de evacuación, que es un trabajo largo que hay que hacer sobre la base del tejido urbano fino, pero vale la pena porque pueden reducir muchísimo los tiempos de evacuación para condiciones como más adversas.
Esto me lo voy a saltar, los experimentos que estamos haciendo con SOBI hoy en día para analizar la vulnerabilidad social e incorporar migraciones y características de dinámicas urbanas y sociales en las cartas de riesgo que tiene que realizar Senapred. Esto lo hemos estado viendo, en un promedio tenemos anual 35-40 marejadas con alturas de olas significativas sobre 3 metros a la costa de Chile. Tenemos ahora sistemas de alerta, pero bueno, nuestra costa ha ido afectándose, principalmente la zona del Muelle Vergara. Hemos estado viendo acá cómo las antiguas bermas de playa afloran con las marejadas, quedan desprovistas del cemento y bueno, afloran los ecosistemas antiguos. Pero de alguna manera se insiste con los muros, con las costaneras y todas las formas de estructuras de mitigación a erosión y marejadas rígidas que otros países están ya en retirada. Las playas urbanas en Viña han retrocedido muchísimo, se ha generado mucha afectación al turismo local en estas localidades. Quizás Algarrobo es una de las áreas más intensas. San Alfonso del Mar está aquí, en medio de este antiguo estario, entre dos humedales, y ha ido reduciendo también su playa porque todas las cuencas están urbanizadas y el sedimento se ha ido alterando. Esta playa, al tener arenas claras, arenas amarillas, depende entonces de las cuencas locales y no depende de las cuencas andinas, como en el caso, por ejemplo, del Maipo. Algunas de esas afectaciones que hemos estado viendo, empezamos a investigar entonces las marejadas. Esto es algo que ya está publicado desde 2017. Las marejadas más intensas se asocian con fases cálidas enos. Y así han sido también las bravesas históricas documentadas en literatura científica desde el año 68. Pero ahora ocurre en todo el año. Empezamos trabajando 35 playas en Chile, luego las avanzamos a 46 playas. Las tendencias siguen. El 80% de las playas, ahora ya llevamos un total cerca de 80 playas y tenemos como la misma afectación. Están retrocediendo más de 1 metro por año, aquí algunas de estas pruebas. Hay mapas para estas playas que pueden también servir para quizás poner soluciones basadas en la naturaleza. Quizás Pichilemu, la zona de la región de O'Higgins, es una de las que más se afecta. Por formas también de ocupación, lo que está en rojo y naranjo es lo que más retrocede en el país. Estos mapas fueron entregados al Ministerio de Medio Ambiente el año 2019-2020 y estamos actualizando. Esto quizás de los eventos más importantes que tenemos a la fecha, con esto ya cierro. Este fue un evento extremo que tuvimos en 2021, que fue un pic pluvial en el estuario Maipo, que se juntó con una marejada extrema, que fue sobre 4 metros de altura significativa y con una pleamar disisigia. Se destruyó toda la estructura estuarina, la playa Marbella acá desapareció y el sistema se encuentra intentando recomponer todo lo que mantuvo durante 80 años. Este evento se lo llevó en unas pocas horas y ahora está tratando entonces de recomponer su sistema. Al año siguiente tuvimos una pérdida de caudal ecológica y pasamos a la serie de desembocaduras donde hemos tenido que aplicar apertura mecánica. En este verano, por lo menos 5 grandes cuencas del país tuvimos que abrirlas mecánicamente o las personas tomaron pala exponiendo su vida con marejada y esto está pasando en muchos lugares, cuencas andinas o cuencas costeras. Como quedó la estructura que tenía cordones dunares en la zona del Maipo, es una zona muy aplanada, que está generando, bueno, estamos haciendo un monitoreo, avanzando con la experiencia de CAWIL, tratando de aportar un protocolo de apertura ecológica y retomando nuevamente las cartas antiguas para decir cómo es que fuimos antropizando esto. Lo último que tuvimos acá, Kandinsky con Euromarina, los socavones que han dado la vuelta al mundo también, que han tenido distintas formas de sutura, muchos bloques de cemento incorporados ahí a los socavones, es una cosa muy extraña. El último socavón también generó una alteración, bueno, del campo dunar. Senergemín está trabajando esto, y esto quizás lo último que ya tenemos, que son las áreas de afectación del incendio,
que mató a más de 100 personas y que afectó también el curso inferior de la cuenca del Marga. Creo que hasta acá voy a quedar para no pasarme, pero más que nada traerles evidencia de que tenemos un problema grave en la costa, donde la toma de decisiones y el ordenamiento territorial tiene un rol principal. En este momento existen 2 mociones parlamentarias ingresadas en 2022, una auspiciada por senadores para poder avanzar en discusión sobre lo que debería tener una ley de costas. Hay una moción parlamentaria en gestión integrada de las costeras que ingresaron los diputados hace 2 semanas, una ley de costas que se está en algún lado discutiendo en el Ministerio de Bienes Nacionales, y actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que debería cerrarse a fines de año para poder transferir a la toma de decisiones un documento que diga el tránsito de zona costera, de borde costero a zona costera, sobre la base de nuevos criterios de deslinde de línea de playa y nuevos criterios de deslinde terrestre hacia la zona costera. Esa es una discusión hoy en día en desarrollo y, bueno, ahí yo los invito también a hacerse parte de eso, porque todo esto va a repercutir en los siguientes años a nivel de municipios costeros y de gobiernos regionales, porque va a haber que ponerse de acuerdo en qué entendemos por zona costera. Bueno, muchas gracias por la atención. Creo que ya, ¿ok? Muchas gracias.